de la mano de los especialistas, ¿no? Hola, Sí, ¿se ahí te escucha? escuchamos, Miguel, ahí te escuchamos Bueno, perfectamente. perfecto. Miguel, ¿cómo te va? Buenos días. Ariel Buenos Sayas te días, saluda. querido Ariel. Buen día a tu numerosa audiencia y a tu programa. Gracias por atenderme. No, al contrario. Sí, yo pienso que el primero que lo anunció y realmente lo hace un profeta de la paz es nuestro eterno y amado Papa Francisco, quien habló de una tercera guerra mundial que se había iniciado de atrozo, decía él, en cuotas. Y ahora me parece que se ha acelerado como consecuencia de varios frentes de guerra entre una transición de la unipolaridad a una multipolaridad difícil todavía de diagnosticar, o tripolaridad, que sería un reparto de influencia mundial en un nuevo orden entre Estados Unidos en el hemisferio occidental, China, el Asia-Pacífico y Taiwán, y Rusia, Ucrania y Asia Central. Pero ahora la guerra se está volviendo simultánea. Vemos en el hemisferio occidental a un Trump totalmente alocado en la invasión y secuestro a Maduro, independientemente de que estemos de acuerdo o no con Maduro. Fue un secuestro express en una invasión a un país. El principio de autodeterminación no se respetó en un intento de invasión posterior que se habló públicamente a Cuba y Canadá y Groenlandia, es decir, apoderarse del hemisferio occidental y llenar de bases militares a toda América Latina, entre ellos a la Argentina. Y el frente más Ucrania, que es una guerra entre Rusia y la OTAN, no Rusia y Ucrania, y en el Asia, en Medio Oriente, lo que se está produciendo es una guerra violenta por una nueva cartografía en la cual Israel se apodere de todo esta, la gran Israel, y al mismo tiempo el aceleramiento a partir de problemas internos en el gobierno de Netanyahu, que está acusado de corrupción y que domina al mismo tiempo aparentemente a la psicología política, a pesar del poder que representa a Donald Trump por todas las documentaciones que se han encontrado de Trump en los archivos desclasificados de Einstein, que no es una crisis moral, sino que ha sido una trampa de Israel. Einstein era un agente del Mossad, y al mismo tiempo el complejo militar industrial de los Estados Unidos, armamentístico, las compañías militares y el sistema financiero está dominado en gran parte por el sionismo, ¿no? Quiero diferenciar el Estado de Israel, el judaísmo como una religión universal, hija de Abraham, padre de la religión, el Antiguo Testamento, diríamos. El judaísmo viene de las tribus de Judá, y Israel, que es un Estado creado en 1948 por Inglaterra, ya diseñado por Inglaterra, y el sionismo, que es un movimiento de expansión universal del poder eh, eh, este, judaico, imperialista, un sector imperialista rabínico, que son los que están en el poder, que lo creó Teodoro Herzl en un congreso en 1800, a fin del siglo XIX. Ahí nace el sionismo. Miguel, déjame ir por parte. A ver, primero, vos estuviste en Teherán. Fuiste invitado por Irán. Sí, yo fui ¿En qué año? invitado a través del Sheikh Karim Pai, a través de la universidad, la maestría, hay una maestría en estudios latinoamericanos en la Universidad de Teherán. Quiero aclarar que la Universidad de Teherán y las universidades en el mundo islámico son anteriores que las universidades en Europa, que nacen en, 1200, en el 1200. Esta universidad es del año 800, y allí yo di clase
un mes y fui en 4 ocasiones. Y bueno, la Argentina tenía relaciones no diplomáticas, relaciones diplomáticas, pero a nivel de encargado de negocio, o sea que yo me fui como profesor, como académico en la Universidad de Teherán. ¿Por qué? Porque allí se da la maestría en estudios latinoamericanos y para diplomáticos y militares en un alto nivel. Estamos hablando de una universidad que creó la primera carrera de medicina, que creó la primera carrera de bioquímica, que descubrió el sistema cardiovascular, etcétera. Y pero para entrar a estudiar hacen primero 4 años de idioma portugués y castellano, o sea que yo hablaba en castellano y portugués, tenía mi traductor, por supuesto, pero todos hablaban perfectamente castellano y portugués. Qué interesante experiencia, Miguel, Ellos esta. tienen una facultad muy interesante que yo no sabía que existía, que se llama Facultad de Estudios del Mundo. Entonces, en esa facultad está, por ejemplo, el Departamento de los Estados Unidos, que se encarga de estudiar carreras vinculadas a qué ocurre en Estados Unidos de todo tipo: economía, política, tecnología. Luego América Latina, Europa, Rusia, China, es decir, divididos por departamento, porque son los que después vienen como embajadores. La carrera diplomática en Irán es una carrera universitaria que directamente se hace en la universidad y luego hacen van a la Cancillería y los militares. Y sí, estuve en 4 ocasiones de muy alto nivel. Por ejemplo, yo visité también la facultad que me llamó la atención de cibernética. Ellos ya en el año 2010, 2009, pararon un ataque viral que aparentemente ya está casi comprobado, que bombas virales como para de guerra cibernética, diríamos, de hackeo absoluto, con una bomba desconocida hasta ese momento, que se llamaba Stuxnet, que lanzó aparentemente Estados Unidos, y ellos lograron, luego de una parálisis de 2 días, desbloquear y la normalización. O sea, son una potencia cibernética a tal punto que los drones y los misiles y todo este sistema que ellos están implementando de misiles hipersónicos de una alta velocidad tecnológica, fueron lo que ellos también le han prestado a Rusia, y es una potencia militar la más importante de Medio Oriente con Miguel, Israel. yo quiero hacer foco en eso a partir de tu experiencia que estás compartiendo con nosotros, que la verdad que es un lujo. Sí, Creo que son pocos los argentinos que dieron clases allí en la Universidad de Teherán. Pero vos que estuviste de primera mano, que conociste, que me imagino que los alumnos eran gente muy importante, sí, de lo que estás viendo ahora, porque se está hablando mucho, incluso en los Estados Unidos, hoy sobre todo hay una columna muy interesante en el New York Times, sobre el factor tiempo que le empieza a jugar en contra a los Estados Unidos. Y acá quiero que me cuentes un poco sobre las características que tiene el ejército iraní, que muchos de los comentarios que vemos en los medios dicen, ojo que esto es diferente, este es el ejército persa. Habla un poquito sobre este tema, sobre sus características, y crees que a medida que se va prolongando el tiempo, Estados Unidos, Israel, Estados Unidos tienen menos posibilidades de ganarle a Irán? bueno, no sé, yo, como digo siempre, no puedo hacer futurología, pero sí digo que la capacidad de resistencia, el ejército, Irán es persa o no es
árabe, no es un país árabe. Ellos hablan un idioma que es el farsi y el Corán sí deben saber árabe porque el Corán está en árabe. El ejército no hay que disociar, son de origen persa, son persas, pero hoy el factor determinante de Irán es la revolución islámica del año 1979 que realizó el imán Khomeini. Y lo que no se entiende en Occidente son dos cuestiones. Primero, que modernización no significa occidentalización. Se asocia mucho a la teocracia islámica con oscurantismo. Reitero, yo recorrí varias universidades, inclusive estuve en la ciudad de Qom también dando clase, que es donde nació y esa universidad estudian los ayatolá, y son universidades que tienen el máximo nivel académico. Yo en Argentina, muy pocas universidades, si hay, que tienen el nivel académico de allá. Entonces, la revolución islámica del año 79 lo que ha creado es que, como ellos son mayoría chiita, es decir, el mundo islámico se divide en sunita y chiita, porque los sunitas creen en la jefatura política, en el califato, sería Turquía, por ejemplo, o Egipto, el sunismo, que es la creencia en el califato, en los califas, en el poder civil dentro del que pueda ejercer. Generalmente este islamismo fue penetrado por Estados Unidos, por eso una vez se confunde Dubái, los Emiratos Árabes, Bahrein, todo eso son zonas de bases militares norteamericanas. La base militar más importante en Medio Oriente de Estados Unidos está en Bahrein, que es un país islámico sunita, no es un islam norteamericanizado. Ahora, el islam chiita, ellos creen en la tradición religiosa de los sucesores de Muhammad, se llama, no es Mahoma, es Muhammad. Y entonces de Muhammad, entonces, que son los ayatolá, que deben ser al mismo tiempo expertos religiosos, y eso que estudian en la Universidad Religiosa en Qom, que es una ciudad que está aproximadamente a 300 kilómetros de Teherán. Entonces, allí esa revolución creó un ejército, modernizó a partir de una industria de la defensa nacional que no dependa ni de Estados Unidos, ni de Arabia, ni de Rusia, porque Persia, es decir, el Irán anterior, con Reza Pahlavi, era una colonia norteamericana que vendía petróleo barato. Ya no era el imperio persa de Darío, de Ciro y Darío, y luego creó un ejército que le sirvió para la guerra, porque Saddam Hussein era laico. Entonces Estados Unidos utiliza tirano descartable, lo utilizó a Saddam y luego lo liquidó a Saddam. Y tuvieron una guerra larguísima, ahí tuvieron una gran experiencia en todo terreno, en ejército convencional, en desarrollo tecnológico y en ejército y en milicias no convencionales que para rodearse de una protección de seguridad ante Israel. Es que lo llaman el eje de la resistencia. Y después un cuerpo de élite que son que se llaman los guardianes de la revolución, que son aquellos que verdaderamente es un ejército a todo terreno a nivel comando, que
son los que de alguna manera pelean en todos los ejes de la resistencia y además, pero por encima de todo hay un poder ejecutivo, hay elecciones normales, hay un Congreso que representa, inclusive con reconocimiento de las minorías, por ejemplo, hay alrededor de 1 millón de católicos y hay alrededor de 600 iglesias católicas que con mucha tolerancia y de otras religiones también, y con un desarrollo científico muy importante. Muchos científicos fueron fusilados o asesinados por Israel por operaciones internas, muchachos jóvenes de 40 años, 35 años, que han ayudado el desarrollo nuclear y luego este cuerpo y tienen un poder judicial. El poder judicial son llevados a cabo por los expertos de jurisprudencia islámica, porque es la única república de la historia mundial que es teocrática, es decir, es un régimen, la nomocracia implica un Estado que está regido por leyes divinas, porque en el Corán, a diferencia específica de la Biblia que dice al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios, hay mandamiento. El Corán reconoce a Jesucristo como profeta y Mahoma, el último profeta, habla de la Virgen María. Es una religión hija de Abraham. Son 3 religiones hijas de Abraham: el judaísmo, el cristianismo y el islamismo. Entonces, inclusive Francisco ha recibido permanentemente visitas de enviados de Khamenei y de Ayatollah Khamenei y viajó a Irak. Fue el primer país. Irak es un país chiita y donde están los mayores mártires del chiismo, a visitarlo al gran Ayatollah Sistani, que en importancia estaba Jamenei y luego el Ayatollah Sistani. Miguel, me quedan 2 preguntas. Sí. La primera, cuando uno habla aquí en la provincia de Misiones e incluso ve en los canales porteños a nivel nacional, la postura que hay desde Estados Unidos, desde Israel y sobre todo de Israel, dicen: Irán nos quiere exterminar como pueblo, nos quiere exterminar, no quieren que exista el pueblo de Israel y sobre todo el Estado de Israel. ¿Qué pasa cuando escuchas eso? ¿Qué opinión tenés? Bueno, yo soy católico y pienso que una guerra puede llevar de esta tercera guerra mundial, puede llevar al holocausto nuclear y por lo tanto debemos ser muy responsables. El pedido por la paz urgente, pero paz con justicia. Entonces, Israel dice eso, pero tiene, yo sin caer, porque esto hay que tener cuidado, cuando se hace una crítica al Estado de Israel, no significa que uno esté atacando y sea nazi, que es lo que se ha vulgarizado en el mundo. Uno hace una crítica a Israel y ya es acusado de nazi, y nadie, yo no, ni nadie puede sostener la religión, la superioridad racial. Hoy conduce a lo que tratamos de evitar que ocurra, pero hablando con el lenguaje de la verdad. Israel tiene para bomba atómica, no lo declara en Naciones Unidas, porque Naciones Unidas no sirve más, eso lo decía también Francisco, y se calcula, algunos especialistas, como el especialista mexicano y reconocido mundialmente Jalife Rame, especialista en Medio Oriente, calcula que puede tener hasta 500 bombas atómicas Israel. Entonces,
Si Israel considera que el problema es Irán y hay que aniquilar Irán, ya se intentó la otra vez y se paró en Siria la cosa, obliga a Irán a tener un armamento que resista. Hasta ahora, Grossi, el diplomático que está en la Organización Internacional de Energía Atómica, dice que él no encontró bomba atómica, lo que encontró es un desarrollo, sí, nuclear. Entonces Irán dice que él no puede renunciar al desarrollo nuclear porque eh, Israel, como ustedes saben, ha hecho un genocidio en Gaza, y hay que decirlo, casi 1 millón de personas, y en el ataque, mientras estaban en conversaciones diplomáticas el otro día, cuando murió Khamenei, bombardearon, aunque Donald Trump lo niega, una escuela asesinando alrededor de 200 niñas, era una escuela primaria. Entonces, la mejor defensa implica que el desarrollo de la paz implica en la política internacional, si uno no tiene un desarrollo de la defensa, prácticamente un autosuicidio. Hemos visto, y ese es el gran drama de América Latina. Ayer la respuesta sería que Lula dijo al ministro Ilha que Brasil corre el riesgo de ser invadido. Yo siempre dije que si Venezuela caía, y hoy este gobierno de Venezuela es un gobierno que está haciendo de prácticamente un protectorado militar de los Estados Unidos, los mismos que decían estar en contra de Estados Unidos, e implica entrar a Brasil muy fácilmente. Yo conozco, no hay una frontera seca donde hay yacimientos de oro, es impresionante. Y Lula dice, debemos armarnos para la disuasión. Es importante estudiar el discurso de Lula porque de lo contrario somos, vamos a Bueno, ser la pero próxima. déjame que te interrumpa. Sí. Milei dijo hace 48 horas en Estados Unidos, dijo, vamos a ganar la guerra. Se involucra de lleno en este conflicto en Medio Oriente. ¿Qué te parece eso? ¿Es un error de la Bueno, Argentina? esto es inédito en la historia diplomática argentina porque justamente la doctrina argentina diplomática, que fue fuente del derecho internacional, y es que el principio de la paz, fuimos neutrales en las dos primeras guerras, tanto en un gobierno radical con Irigoyen como en un gobierno justicialista en un gobierno que estaba Perón, que era el gobierno de Farrell, y después toda la diplomacia de la paz de Irigoyen y la diplomacia de la paz de Perón. Y no solo eso, sino la doctrina de Drago, que dice que no se puede cobrar deuda coercitivamente a partir del poder de la fuerza cuando se bombardeó Venezuela en el año 1902. Es decir, que toda esa diplomacia, y hay un dato olvidado, cuando se discutió para evitar una tercera guerra mundial y se logró la división de Alemania entre Alemania del Este y del Oeste en 1948, luego de la guerra mundial, el que condujo y presidió la Asamblea General de las Naciones Unidas fue el canciller de Perón, Juan Atilio Bramuglia. Perón, acusado de nazi, evitó la Tercera Guerra Mundial porque fue todo el mundo felicitó a su canciller que presidió para evitar. Y hay un gran historiador israelí que es el actual rector de la Universidad de Tel Aviv, Janei, que escribe permanentemente obras sobre la doctrina de la paz de la Argentina y del peronismo. No te escucho nada.
Miguel, eh, Sí, ¿ahí me escuchás bien? sí, ahora sí. Año 2023, Poliedro y Amistad Social, aportes del Papa Francisco a la doctrina social de la Iglesia, de Editorial Biblos. Sí. Cómo anda ese libro? Bueno, el libro ese ha sido publicado en toda América Latina, en países de Paraguay, Uruguay, Brasil. Acaba de salir en Brasil. Acá ha sido publicado por varias editoriales, porque yo no le di exclusividad Biblo, pero también otras editoriales publicaron universidades católicas y fue tan importante que ahora Editorial Paulinas, que es la editorial del Vaticano, está entre las tres, es la editorial más importante del Vaticano, que edita las Biblias, etcétera. Creo que en la editorial Paulina en Posada, creo que está en Roque Sí, González. sí, sí, ahí. Me publicó la sección Brasil, que es la más importante de América Latina, dos libros, Poliguero y Amistad Social en portugués, y me pidió que haga un libro de catequesis para padres, para los niños, para los catecúmenos y para los profesores de catequesis para que tengan en base al pontificado de Francisco. Y salió un libro ya que lo acaban de publicar hace 2 meses, Evangelizar con Alegría en el pontificado de Francisco, de catequesis. Tremendo, Miguel, Y qué eso ha lujo, ¿eh? llegado a Roma, ¿no? Por supuesto. Qué lujo, qué lujo. Lo extrañás a Francisco, me imagino, ¿no? ¿Cómo hace falta en estos momentos? Sí, sí, era importante porque él, a partir de la guerra de la iglesia, por supuesto, lucha por la paz universal. Y él acusó al sistema internacional como un sistema ya que no sirve, que no representa al poliero, al todo, y que había que reformular la arquitectura internacional y que esa reformulación de la arquitectura internacional implicaba una democratización del sistema internacional, porque si no se transformaba el poliero, que es una figura geométrica donde están las partes, en la contraparte, que sería la esfera, donde en la esfera está un poder único. Y acá lo que hay que evitar es lo que dijo Trump, que la moral internacional empieza y termina en su persona. Y eso conduce inevitablemente a este desastre que si sigue, sin ninguna duda vamos a la bomba nuclear. Te mando un fuerte abrazo y te agradezco como siempre la generosidad que tenés para con nosotros. No, no, por favor, para mí es un gusto siempre y yo soy el que te tengo que agradecer a vos. Muchas gracias. Un fuerte Adiós. abrazo, Miguel. Muchas gracias.